Hola y bienvenido a la quinta lección sobre cómo crear una tira cómica. En esta lección vamos a entintar las viñetas de la historieta y también vamos a introducir el texto en los bocadillos. Antes de empezar a entintar las viñetas, te voy a enseñar a crear un pincel de entintado simple. Nada demasiado llamativo, tan solo algo que nos servirá para la tarea. Te explicaré este proceso paso a paso para que no te pierdas. En el caso de que te pierdas, vuelve atrás en el vídeo y repasa esa parte. Lo intentaré explicar todo lo mejor que pueda. No es difícil crear un pincel de entintado simple. Una vez conozcas cómo hay que proceder, puedes jugar con las opciones y crear otros pinceles. Lo primero que haremos será activar la herramienta pincel. Haz clic derecho en el lienzo para abrir la ventana de pinceles. Yo voy a elegir el segundo pincel predeterminado de Photoshop. Como podrás comprobar, este pincel predeterminado siempre dibujará líneas con el mismo grosor cada vez que pinte. No reconoce la presión que aplico sobre la tableta. Esto ocurre por las opciones predeterminadas que tiene el pincel. Haz clic en el icono del pincel que está a la derecha del lienzo. Se abrirá el panel pincel, en el que verás unos elementos que podrás modificar. Voy a hacer clic en la opción Forma de la punta del pincel y voy a modificar el espaciado. Esta opción crea un espaciado entre forma y forma del pincel cada vez que dibujas una línea. Para el pincel de entintado, elegiré un espaciado del 10%. La dureza estará al 100%. Vayamos a la pestaña de dinámica de forma haciendo clic en ella. Debajo de la opción de variación de tamaño encontrarás la de control. Dentro de ella, elige presión de la pluma. Como puedes ver en la parte inferior, la forma del pincel ha cambiado. La dinámica de forma respetará la presión que apliquemos sobre la tableta. Si aplicamos poca presión, las líneas serán finas. Si aplicamos mucha presión, las líneas serán gruesas. Deja marcada la casilla de suavizar. Y ya tenemos el pincel de entintado. Es muy simple, pero funcionará. Como puedes ver, las líneas que trazo con el pincel se crean en función de la presión que aplico sobre la tableta. Esto es perfecto. Ahora vamos a guardar el pincel de entintado. Haz clic derecho sobre el lienzo para abrir la ventana de pinceles. Haz clic en el botón del engranaje para abrir el menú desplegable. Haz clic en Nuevo valor de pincel. Te aparecerá una ventana nueva con el nombre del pincel anterior. Basta con que asignes el nombre que tú quieras darle al pincel y luego pulsar OK. Ya tenemos el pincel definitivo. Como ves, obtenemos unas mejores líneas en función de la presión que aplicamos sobre la tableta gráfica. Voy a acercar el zoom para mostrarte cómo cambia el grosor de las líneas de un extremo a otro. Eso es lo que buscamos en un pincel de entintado, ya que dará un aspecto más natural. Y así de sencillo ha sido crearlo. Espero que te haya parecido útil. Ahora que tenemos el pincel, empezaremos con el proceso de entintado. Como en la lección anterior, te iré explicando mientras hago el entintado y te diré cómo aplicarlo a tu trabajo. Lo primero que voy a hacer será reducir la opacidad de la capa del boceto y crear una nueva capa encima, a la cual le daré un nombre adecuado. Después, con la capa del boceto seleccionada, haré clic en el botón del pincel del panel Capas. Con esto la capa quedará bloqueada y evitaré dibujar en ella. Siempre procuro hacer esto para asegurarme de que el entintado se haga en la capa correcta. Empezaré a darte algunos consejos sobre cosas que suelo hacer durante el entintado. Lo primero que suelo hacer es dividir la viñeta en elementos. En la primera viñeta está Roy, una silla, una mesa y el bocadillo. Ahora que sé qué elementos componen la viñeta, tengo que decidir qué entintaré primero. En este caso he decidido entintar al protagonista, ya que suelo empezar con los personajes. Entinto de arriba abajo, por lo tanto lo primero será el pelo, luego la cara, luego el cuerpo y por último las piernas. Ya habrás comprobado que he dividido también al personaje en varias partes. Esto me permite afrontar mejor la tarea y no agobiarme. Imagínate que es un proceso en el que debes cumplir pequeños objetivos poco a poco.
De esta manera irás más rápido. Otro consejo que te doy es que debes entintar dando trazos largos sobre la tableta. No des trazos cortos a menos que eso sea estrictamente necesario. Dando unos trazos largos, te soltarás antes e irás con más confianza. También te ayudará a conseguir líneas rectas y definidas. Necesitarás un poco de práctica para lograr líneas rectas, pero si perseveras, serás capaz. Si no te sientes con confianza, puedes entintar otros bocetos como calentamiento previo antes de entintar la tira cómica. Recuerda que lo importante es que practiques y aprendas todo lo posible. Otro consejo para el proceso de entintado es que pruebes a jugar con el grosor de las líneas. Por eso mismo hemos creado un pincel propio. Normalmente suelo entintar aplicando mucha presión y luego entinto las líneas interiores aplicando menos presión. Esta técnica te servirá para comprender mejor tu diseño e indicar qué elementos de tu viñeta son más importantes que otros. Además, lograrás dar así una sensación de profundidad. Los elementos del fondo deberás entintarlos aplicando una menor presión que los elementos que están en primer plano. Practica todo lo que puedas. Si tienes problemas a la hora de conseguir distintos grosores, cambia el tamaño del pincel para obtener un trazo más fino o grueso. Si optas por esto, recuerda los valores que uses para mantener la consistencia en toda la tira cómica. Ahora que he terminado de entintar la cabeza, empezaré con el cuerpo del personaje. En la anterior lección te dije que había que abocetar con todos los detalles que pudieras. Como estamos con el proceso de entintado, podrás ver por qué te lo dije. Sé dónde están todos los detalles y no me dejaré nada atrás. También estoy usando las mismas herramientas que comenté en la lección anterior, además del borrador y el pincel. No obstante, aunque uso el lazo o el marco rectangular para seleccionar y editar zonas específicas, no los uso mucho en el entintado. La herramienta rotar sí, ya que puedo mover el lienzo para encontrar la orientación más cómoda con la cual dibujar una línea en particular. A veces necesito usar Control Z varias veces. Si esto te ocurre, intenta ponerte con otra parte del dibujo antes de volver a esa parte en particular. Quizás estés más inspirado tras haber terminado otra parte del dibujo. Otra herramienta útil para desenvolverte bien por el lienzo es la herramienta mano. Actívala pulsando la tecla H. Esta herramienta te permite moverte por el lienzo de manera rápida y fácil. Basta con hacer clic y arrastrar en la dirección en la que quieras moverte. Ya casi he terminado de entintar el cuerpo del personaje. Ahora seguiré con las piernas. Entintaré unos cuantos detalles para que parezca que lleva pantalones cortos. Recuerda tener paciencia. Hay veces en las que nos toca hacer mucho entintado en una viñeta. No pierdas la calma. Elige lo más importante con lo que empezar y parte de ahí. Si no tienes mucha experiencia, ve a tu ritmo. Debes sentirte cómodo antes de buscar rapidez. Tarde o temprano irás más rápido, así que ten paciencia. Para darle algo de profundidad al dibujo, decidí dibujar el brazo izquierdo antes y será lo que entintaré ahora. También puedes darle más profundidad a la viñeta usando el fondo. Prueba a entintarlo con un pincel grueso o usa el color gris para marcar una importancia menor. Recuerda que si añades nuevos elementos al fondo, debes ser consistente y añadirlos también en las otras viñetas. Como dibujaste los detalles en el boceto, ahora tendrás que entintarlos. No te preocupes si se te olvida alguno. Puedes volver y entintarlo, pero procura no dejarte ninguno al final. Si quieres, de vez en cuando, oculta la capa del entintado y echa un vistazo al boceto. Si no te gusta cómo te está quedando el entintado, puedes empezar de nuevo. Ya sabes que lo importante es que llegues a tener confianza en tu trabajo. No importa el tiempo que tardes, tu velocidad y tu habilidad de entintado irán mejorando paulatinamente con la práctica.
He terminado de entintar a mi personaje. Ahora pasaré a la silla y la mesa. Intentaré trazar líneas rectas para la silla, la mesa y las patas de la mesa. Sin embargo, las dibujaré sin mantener la tecla mayúsculas pulsada. El motivo por el cual hago esto es porque me sirve de práctica para dibujar líneas rectas largas. Otra cosa importante es que en la vida real las cosas inorgánicas no son tan perfectas, así que no importa si una línea te sale torcida. Simplemente procura que queden lo mejor posible. Recuerda cómo usar las herramientas de Photoshop para poder trabajar más rápido. Puede que a estas alturas ya sepas cuáles te serán más útiles. Todo depende de cómo llevas a cabo el entintado. Para la silla y la mesa, la herramienta que más uso es la herramienta rotar, que me sirve para colocar el lienzo en una posición cómoda. Daré trazos largos con el pincel para así tener que dar menos pasadas. A veces, si no estás conforme con un trazo largo que hayas dado, pulsa Control Z para deshacerlo y así poder repetirlo. En esta parte me han salido algunos trazos por fuera del borde de la viñeta, así que los he seleccionado con la herramienta marco rectangular y los he borrado. O también puedes usar el borrador sin más. Voy a empezar a entintar la mesa, que es el último elemento importante que me queda en la viñeta. No obstante, antes de eso, voy a entintar algunos detalles de la silla. Añadiré unas líneas en el interior para denotar textura. Estos detalles dan personalidad a la viñeta y el lector entenderá que esos elementos tienen importancia. Además, estas líneas indican el material con el que está hecha la silla. El lector reconocerá que la silla es de madera. También puede ser que el lector no se fije en esos detalles, pero aún así servirán para comunicar dónde transcurre la acción. Sigamos entintando la mesa de Roy. Ya has visto que he rotado el lienzo para dar estos trazos tan largos. Puede llevar varios intentos conseguir la línea adecuada, pero no te preocupes y ten paciencia. Si crees que llevas demasiados intentos sin éxito, prueba a entintar otra parte del dibujo y luego vuelve a esta. Ya verás que al final te saldrá bien. He conseguido el trazo largo que buscaba, y ahora estoy dando los toques finales a la mesa. Tras terminar con la mesa, seguiré con las patas. Creo que no habrá muchos problemas por aquí. Estas simples líneas darán algo de profundidad a la mesa, y a la viñeta en general. Voy a entintar la línea central de la mesa. Al igual que antes, necesitaré varios intentos. La única diferencia que tiene esta línea es que será ligeramente más fina. Estoy aplicando menos presión a la tableta para que se note esa diferencia. Prueba a practicar en otro documento la presión que debes aplicar. Es importante que domines la presión de las pinceladas para poder entintar mejor las líneas interiores. Ya hemos entintado todos los elementos principales de la primera viñeta. Por último nos queda entintar el bocadillo. Para que puedas conseguir la mejor forma posible en el bocadillo, es importante que encuentres una posición cómoda. Recuerda usar la herramienta rotar. Otro consejo que te doy es que dividas mentalmente el bocadillo en varias partes. Luego entinta esas partes una a una. Después combina esos trazos. Si tienes experiencia en ilustración, puedes hacer toda la forma con un solo trazo. Depende de tu habilidad, pero con práctica todo se puede. Ya estoy terminando el bocadillo. Ahora entintaré el rabo para terminar. Tendrás que recordar qué personaje es el que está hablando. En mi caso, Roy no es el que habla. Por eso, el rabo está apuntando hacia afuera. Antes de terminar con el bocadillo, comprueba que no haya ningún detalle que haya quedado raro. Bórralo o repítelo si hace falta. Ya he terminado con el bocadillo. Como podrás ver, está tocando el borde derecho de la viñeta. Eso no queda del todo bien.
así que voy a corregir esto rápidamente. Con el lazo seleccionaré el bocadillo y con la herramienta mover lo moveré un poco a la izquierda. Y ya está la primera viñeta lista. Espero que te haya sido útil haber visto todo el proceso y haber escuchado todas las explicaciones. Aceleraré el vídeo un poco mientras entinto las otras viñetas. Te explicaré todo aquello que difiera del proceso que acabas de ver. Si necesitas volver atrás en el vídeo, hazlo. Recuerda trabajar por partes. Yo empiezo por el personaje, luego sigo con la silla y luego la mesa. También divido el personaje en partes. Empiezo por el pelo, luego la cabeza, luego la cara, luego el cuerpo y por último las piernas. Una vez termino con el personaje, paso a la silla, a la mesa y al bocadillo. Organízate como mejor veas. Ten en cuenta tus habilidades y tu velocidad a la hora de establecerte los objetivos. Ten paciencia y si necesitas repetirlo todo de nuevo, no importa. Lo importante es que el resultado final quede bien. No te olvides de los detalles que haya en el boceto. Es importante que todos los elementos necesarios estén presentes. El proceso de entintado te será más fácil porque no tendrás que pensar constantemente en los elementos que deberías añadir o en si te has dejado algo. Puedes cambiar las formas del boceto durante el entintado. Es normal ir pensando constantemente en si todo lo que hay en el boceto está bien dibujado o si hace falta modificar algo. No obstante, todos los cambios que hagas deben ser para mejorar el dibujo. Buscamos el mejor resultado posible, así que sigue trabajando y diviértete en el proceso. Intenta aplicar distintas presiones a la tableta para obtener trazos distintos. A la larga, las viñetas tendrán más profundidad e interés. Si no tienes tanta experiencia, puedes cambiar el tamaño del pincel, pero recuerda ir usando los mismos tamaños para mantener la consistencia. Ten confianza en tu trabajo y en el entintado. Poco a poco desarrollarás tu propio estilo de entintado y tus habilidades de dibujo mejorarán. Ahora que tenemos las 3 viñetas listas, todo parece estar en orden. Lo único que nos falta son los diálogos. Te recomiendo que busques una fuente interesante antes de insertar el diálogo. Muchas fuentes cambian el tamaño del texto y podrían no servirte. Acabo de abrir el guión en otra pestaña para poder ver el diálogo y copiarlo en las viñetas. Para introducir los diálogos, voy a usar la herramienta Texto. Para activar esta herramienta, basta con pulsar la tecla T. Photoshop viene con muchas fuentes predeterminadas que puedes usar. En mi caso, voy a usar una que he descargado de Internet. Tú puedes usar la que quieras, pero procura que se vea bien en la tira cómica. Ya he escrito el texto de la primera viñeta, y ahora voy a editarlo. Lo primero que haré será aumentarle el tamaño para que el lector pueda verlo bien. Ahora le cambiaré el color seleccionando el texto, haciendo clic en el selector de color y eligiendo el color negro. También modificaré el interlineado. Para ello, mantengo Alt y pulso la tecla de dirección abajo o arriba, según lo que necesite. Luego, con la herramienta Mover, centraré bien el texto en el bocadillo. Como ves, el texto ha quedado bien dentro de mi bocadillo. ¿Qué pasaría si el bocadillo es demasiado pequeño para el texto? Echemos un vistazo a la siguiente viñeta. He duplicado el texto para usarlo en el siguiente bocadillo. Te habrás percatado de que el siguiente texto es más largo que el primero. Ya puedes ver que ocupa más espacio que el bocadillo. Si te llega a ocurrir esto, no te preocupes. Es fácil corregirlo sin tener que borrar el texto. Alarga la caja de texto para que se vea todo el texto. Es mucho más fácil editarlo si se ve entero. Voy a seleccionar todo el texto y le voy a reducir el tamaño.
También reduciré el interlineado. Si lo vuelvo a mover al bocadillo, el texto encaja mejor, pero sigue sin caber entero. Vamos a editar el bocadillo. Selecciónalo con el lazo y duplícalo para separarlo de la capa del entintado. Luego, borra el bocadillo original. Con esto tendremos esa forma en una capa nueva. Te aconsejo usar la herramienta lazo porque te da un mayor control al seleccionar. Como tenemos el bocadillo en una capa nueva, haré clic derecho sobre él y elegiré Convertir en objeto inteligente. Ahora estoy cambiando la escala sin que la forma pierda calidad. También la voy a mover para dejarla en una posición mejor. Por último, ajusto bien el texto dentro del bocadillo. Creo que ahora encaja mejor que antes. Voy a hacer un último ajuste al interlineado y voy a centrar el texto. Haz clic derecho en la capa nueva y elige Rasterizar capa. Luego pulsa Control E para combinarla con la capa del entintado. Vayamos con la tercera viñeta. Echaré un vistazo rápido al guión para ver qué tengo que escribir. No los has hecho, ¿verdad? Y tenía que intentarlo. Ahora voy a duplicar el texto anterior y lo voy a usar para escribir lo que dice la profesora. Recuerda que con Control J duplicas una capa o un elemento seleccionado. Voy a modificar la caja de texto un poco y la voy a dejar de manera más legible para el lector. Una vez listo, centraré el texto, al igual que en anteriores ocasiones. Ahora repetiré los mismos pasos con el último texto. Procura escribirlos tal como los tienes en el guión. Esto no quiere decir que no puedes modificarlos. Si se te ha ocurrido una frase mejor, haz el cambio. Experimenta a ver qué es lo mejor para tu tira cómica. Lo importante es que el lector pueda entender el chiste que quieres transmitir. La tira cómica debe fluir de viñeta a viñeta mediante las imágenes y el texto. Ya casi he terminado con el texto de la tercera viñeta. Tan solo estoy editando la última caja de texto. Recuerda centrar bien el texto dentro del bocadillo. También puedes experimentar con la posición para evocar otro tipo de sensaciones. Hemos acabado. Voy a agrupar todas las capas de texto para organizar mejor el documento. Ten cuidado de no perder ninguna de las capas en las que hemos trabajado. Este es el final de la lección. Espero que te haya parecido útil para hacer el entintado e insertar el texto. Quiero que practiques el entintado en tu propia tira cómica. Me encantaría ver cómo va tu trabajo y qué tal está por el momento. Si tienes alguna duda, házmela saber. Gracias y nos vemos en la última lección.